Hola, ¿qué tal? Sobre todo en vistas a lo que sucedió en el apagón, una de las cosas que se dijeron es que, oye, si se hubiese potenciado la energía nuclear o la producción nuclear, pues lo que sucedió se hubiese evitado, o al menos de tal magnitud. Bueno, decir eso, creo que ya quedó claro en el anterior vídeo que es un poco, cuanto menos, vende humos, porque si todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha ocasionado el fallo, es muy complicado decir, bueno, no sabemos lo que ha fallado, pero sí sabemos que con esto no hubiese pasado. Eso es vender humo. Se ponga como se ponga la gente, y sobre todo los fanáticos de la nuclear, eso es vender humo. No, tampoco hay más. Pero es que claro, pero eso realmente todavía no lo vamos a comentar, puesto que cuando salga más información, y ojo, que esto tardará, cogeremos y podremos decir, oye, cómo a lo mejor se hubiese podido llegar a evitar. Y es que esto es una serie precisamente hablando de temas de energía, puesto que será muy esencial y fundamental para otra fase en la que nos pondremos en otro momento, de la que ya hablaremos. Sobre, por ejemplo, qué modelo energético podría utilizar un Estado socialista. Una vez que se haya llegado a realizar la revolución, ¿cuál sería nuestra política en materia de energía o incluso en una fase comunista? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Así que por eso lo que ocurrió en el apagón es muy útil porque nos permite ver a qué situación nos podríamos llegar a enfrentar. ¿De acuerdo? Pero vamos a verlo. Primero vamos a analizar el punto de la energía nuclear. Y es que muchas veces se nos dice que la energía nuclear es tremendamente limpia, cosa que es cierta. Hay que ver algún tema de gestión de residuos que dicen, no, eso científicamente hay ya un consenso de que se sabe qué hacer. Eso es cierto. Lo que no se sabe tan bien es cómo se va a financiar eso. Porque normalmente quienes realizan la energía nuclear en España, cuidado, son unos entes que vamos a ver hoy también. Entonces, el tema de la financiación es más caro de lo que parece. También te digo, tiene sentido. O sea, la energía nuclear es una tecnología que es más compleja que poner una placa solar. Creo que estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, todo eso que se está haciendo complejo, todo el trabajo socialmente necesario que implique esa gestión, pues lógicamente aumentará de valor. Es una cuestión bastante sencilla. Pero nos dicen normalmente que es limpia y además también nos dicen otra cosa. Ya es que nos aportaría muchísima soberanía. Y esto desde un prisma inicial, en la materia de lo inmediato, pues tiene sentido. De hecho, podría cobrar bastante sentido si estamos hablando de que realizamos la revolución y nos desconectan, en este caso, del resto de Europa. Tiene bastante sentido que lo que queramos sea tener la mayor soberanía posible, ¿no? Lo que ocurre es que a esta gente se le suele olvidar una cosa. Y es que para la energía nuclear se necesita uranio. Entonces, si para la energía nuclear se necesita uranio, tendrás que tener uranio para hacerlo. Y es lo que vamos a ver hoy, si España tiene o no tiene uranio. Vamos a verlo. Porque en este sentido, este es posiblemente el trabajo que más sólido en esta materia, porque analiza cuánto uranio tiene cada país. De hecho, los fanáticos de la nuclear lo comentan, puesto que aquí sale el dato de cuánto uranio tiene España. ¿De acuerdo? Bueno, el estudio este ya nos dice que España tiene 28.500 toneladas de uranio. Esto ya no lo dicen, ¿vale? Esto ya nos dicen que España tiene 28.500 toneladas de uranio. Pero también nos dice otra cosa. Nos dicen también... espérate, no estoy en esta página, aquí. Si nos vamos a Requirements, aquí nos va a salir una tabla. Aquí. Y solamente tenemos que irnos a España, que lo tenemos aquí. Aquí la tenemos. Y este numerito de aquí lo que nos dice es cuántas toneladas de uranio se utiliza en este caso en España en un año. Vemos que son 1109, por lo tanto ya podemos hacer un cálculo que son aproximadamente para unos 25 o 26 años. El uranio que tenemos nos da para unos 25 o 26 años. Sí, eso es cierto, pero es que tengan uranio no significa que lo podamos usar. O sí que lo podamos usar, otra cosa que lo usemos. ¿Por qué? Pues por una cuestión, y es que otra cosa que no nos comentan para nada estas personas, estas son las centrales nucleares que tenemos en España y estos son sus propietarios.
todos son empresas privadas. Como son empresas privadas, aparece aquí un aspecto que no nos comentan estas personas. Estas personas fanáticas de la nuclear no la están comentando para nada. Si son empresas privadas surge el lucro, surge el interés de ganancia, surge la tasa de ganancia, surge que tú vas a tener que realizar tu actividad acorde a una tasa de ganancia como mínimo media que se da en la economía en tu sector, puesto que si no, pues tú irías a otro sector. Imaginemos que la tasa de ganancia general de la economía es un 4% y aquí te está dando un 2%, pues no te está saliendo rentable, por lo tanto pasarías a otra rama, porque cuando tú estás realizando una actividad bajo el modo de producción capitalista, lógicamente siempre se ve todo trabajo en su forma abstracta, se abstrae a su forma lucrativa. Pues son empresas privadas y resulta que la extracción de uranio es una actividad, una tarea, un trabajo abstraído a su forma lucrativa. Por lo tanto tendremos que ver, una de las cosas es, oye, ¿por cuánto se vende el kilo de uranio? Bueno, pues esa información también la tenemos aquí. Nos la da la Unión Europea, que nos dice qué precio medio es al que se están firmando esta transferencia, cuántos euros se están pagando por cada kilogramo de uranio. Estos son contratos de larga duración, es decir, contratos de que a lo mejor se firman por 10 años, por 20 años, por 5 años, lo que sea. Nos están diciendo que el precio medio suele rondar los 71 euros, ¿vale? Y vemos que sí, es verdad que venía de bajar un poco, pero bueno, si contamos con respecto a los años 2000 y tal, esto se ha encarecido bastante. De hecho, podemos mirar solamente desde el 2002, pues prácticamente se ha más que duplicado, por ejemplo en el 2020. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que tendremos que ver es cuánto uranio tiene España y cuál sería el coste de extracción. Bueno, pues eso también no lo dice este informe, pero estas personas ya no nos lo dicen. Nos dicen que es que tenemos uranio, pero no nos dicen cuánto nos costaría extraerlo, ¿no? Entonces, para esta gente parece, lógicamente no, lo único es que no están vendiendo humo, parece que montar una central nuclear es prácticamente como en un videojuego, ¿no? Tú seleccionas dónde, lo pones y simplemente le das el tiempo para que corra más rápido y ya está. Pero es que eso es en un videojuego, no es en la vida real. Lastimamos y sentimos que para estas personas todo absolutamente sea un videojuego, ¿no? Y no tengan mayor idea que eso. Entonces, simplemente buscando aquí 28.500 ya nos sale, porque este es el dato de España y aquí es donde nos dicen 28.500, estas son las toneladas. Creo que ya os podéis imaginar que es esto, ¿no? Y por qué aquí sale siempre la misma cantidad. Pues esto, que a partir de esta cantidad ya no se encuentran más de otro precio. Y esta son 8.100 toneladas. Bueno, pues España puede extraer 8.100 toneladas por menos de 40 euros el kilo. El resto ya no sale rentable, porque esto, aunque sea menos de 80, bueno, sí, estará entre 41 euros el kilo, bueno, dólares, 41 dólares el kilo a 80 o a 79. Lógicamente, si se están firmando contratos a 70 euros, si tú lo extraes a 75 ya no te está saliendo rentable, estás asumiendo una pérdida. Pero es que a lo mejor incluso aunque lo extraiga a 60, a lo mejor la tasa de ganancia que te da no es tal y por lo tanto dices, hombre, pues no lo voy a hacer, voy a simplemente conectar una placa solar y fuera. Ya está, sin más. Pues esto es por lo que España no utiliza el uranio. Sé que los fanáticos de la nuclear van a decir, no, pero es que en España igualmente está prohibido extraer uranio. Sí, pero es que esa ley lo hace el Estado burgués, lo hace parte de la superestructura. Se saca desde la superestructura. Y es que hay una base. La base es la producción, el modo de producción, las relaciones sociales de producción. Y bueno, da exactamente igual, simplemente pensemos que da exactamente igual que esté prohibido o no esté prohibido, porque si no hubiese estado prohibido, igualmente no sería rentable. Porque el acceso a ese uranio es más complejo. Entonces, aquí ya chocamos con una cosa y es, oye, si simplemente no está saliendo rentable,
no se iba a hacer. Da igual que esté... da exactamente igual que esté... que esté prohibido o no, puesto que igualmente no se iba a hacer por una cuestión de viabilidad económica. Bueno, pues no se iba a hacer. Y sin más. De hecho, fijaos que entonces nos quedarían dos soluciones si quisiéramos utilizar y potenciar la energía nuclear, puesto que para eso necesitamos uranio, por lo tanto necesitamos más uranio que antes, necesitamos más de las 1100, ¿cuánto era? 1100 toneladas al año, puesto que si tenemos más centrales nucleares, pues necesitaremos más uranio. O si queremos potenciar de por sí la producción de cada, pues posiblemente necesitamos más uranio. También necesitamos más cosas como por ejemplo el agua. Una cosa que cuando salió este informe de que sacó mucha gente, que en febrero Red Eléctrica ya estaba avisando de lo de la energía fotovoltaica y además también avisaba de los riesgos que tenía la energía nuclear, y es que se enfrentaba a un problema. No, a lo mejor no había los suficientes recursos hídricos. De nuevo, para esta gente parece que hacer cualquier cosa con un videojuego, que tú seleccionas el área, pulsa y ya está. Que va muy lento, pues adelanta el tiempo y ya está, va a ser en modo más rápido, como un vídeo, ¿no? Que en lugar de verlo en velocidad normal, pues lo ponen en 1.5. Se creen que es así, realmente esto no funciona así. Pero fijaos que entonces ahora esto ya tenemos dos opciones. Uno es, o esto lo potencia el Estado burgués o no se va a hacer, puesto que no vamos a extraer nuestro uranio, esté prohibido o no, puesto que igualmente no sale rentable. ¿Quién es el que puede asumir pérdidas? Bueno, pues el Estado burgués puede asumir pérdidas. Lógicamente un Estado burgués con soberanía monetaria, es decir, que cree su propio dinero, pues no tiene ningún tipo de problema, puesto que el dinero que iba a utilizar para pagar lo iba a crear él exactamente igual. Podrá crear todo el que necesite, esta palabra es importante, el que necesite. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas ya se han atado las manos, puesto que normalmente son personas que nos dicen que, hombre, que el Estado está extrayendo muchos recursos, que el Estado tiene que tener un tamaño más pequeño, un equilibrio presupuestario, como puede estar pidiéndose como norma general en el resto de los países. Pero sobre todo en Europa, que se limita a el déficit a un 3% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ya está atado de pie y mano. Y de hecho también sería complejo, supongamos que no esté ese límite, puesto que el Estado burgués dice, mira, sabemos que este límite no se da y cuando lo hemos necesitado lo hemos sobrepasado todo lo que ha hecho falta y no ha pasado nada. Pero esto demostraría otra cosa, y es la inviabilidad de ya el poder de gestión de la propia burguesía. Y sería el Estado el que simplemente, siguiendo siendo un Estado burgués, diría, bueno, pues ahora gestionamos nosotros y fuera. Esto podría ocurrir también, pero claro, estas personas lógicamente no lo van a hacer, puesto que estas personas están intentando vender algo y normalmente son entes privados. Por lo tanto, lo que van a querer es su lucro, y lo único que están pidiendo es que se les financie más, que se les facilite tecnología, que se les facilite la extracción para reducir sus costos operativos, reducir el capital que tienen que invertir para simplemente producir de manera nuclear. Pero es que fijaos que si no se hace esto, solamente tenemos otra opción. Si queremos potenciar la nuclear, ya es comprárselo a otros países. Pero si vamos a tener unas necesidades crecientes o vamos a necesitar más uranio que el que estamos necesitando ahora, esto implica que estaríamos más sometidos a otros países, puesto que tú a lo mejor lo buscas en un país donde haya mucho, puesto que en el que hay poco, si lo vas a necesitar, supongamos, durante 10 o 20 años de transición ecológica, pues te tienes que asegurar que ese país tiene los recursos suficientes. Por lo tanto, tú te irás a los países que más tienen. Pero es que esto te hace que estés sometido al imperialismo, te hace que estés sometido a esa oligarquía de esos países. O simplemente a esos estados burgueses que sí hayan decidido decir, oye, pues sí, pues nuestro estado burgués se va a encargar de potenciar la extracción de uranio. Simplemente te habías sometido. Pero es que esto, fijaos que de curioso, puesto que si nos daban que como ventajas tenía, que era limpio. Sí, pero tienes que gestionar lo de los residuos, que es muy caro, y estos entes en España son privados, por lo tanto ya no sale rentable. O sea, si extraer el uranio es muy caro, la gestión de los residuos es muy caro, puesto que producir de forma nuclear es muy caro, pues, pero por una cuestión simplemente de lógica, es que es más complejo que poner una placa solar o poner para la energía eólica. Simplemente, o es más complicado que simplemente abrir un embalse. Por lo tanto, también va a ser más caro. Simplemente de una cuestión de lógica.
Entonces, esto nos deja sometidos, pero fijaos que sí, uno es que sea limpio, pero tenemos que gestionar los residuos, pero es que el segundo punto que nos estaban intentando vender es que nos da más soberanía. ¿Qué soberanía te puede dar si no tienes la cosa más esencial, el uranio? Si no tiene uranio, no va a producir. Pues esta es una cosa que nos venden hasta que se ven atados y se ven acorralados cuando le utilizamos este argumento. De hecho, esto lo dice una de las personas más famosas en materia de energía nuclear, que es operador nuclear. Dice, el uranio lo tenemos en Salamanca, pero su extracción está prohibida por ley. Fijaos cómo sigue insistiendo en la ley, no en que simplemente no sea eficiente. Esta captura que está utilizando es del mismo informe que yo he enseñado, donde dice que tenemos solamente 8.100 toneladas que podríamos extraer de manera rentable. Y fijaos cómo ya no es hasta que se ve acorralado que nos dice, nunca he hablado de independencia energética con el uranio. Por lo tanto, tu comentario sobra. No obstante, el mercado de uranio es muy flexible y tenemos recursos en muchos lugares. Lo que nos está intentando es decir, oye, podemos validar las mercancías, la extracción de uranio, podemos validar las mercancías de otros países. Unos países que van a estar en la cadena bajo la producción mercantil, exactamente igual. Por lo tanto, simplemente seguiríamos sometidos, estaríamos eternizando el modo de producción capitalista bajo esa producción mercantil. Estaríamos sometidos al imperialismo. Vamos simplemente, por ejemplo, a ver, y estaríamos sometidos a la oligarquía de otros países. Por lo tanto, ese punto que es la soberanía, hombre, pues ya no la tenemos. ¿Dónde sí, por ejemplo, España es muy soberana? Hombre, España tiene mucho sol. Y también una energía limpia. Y se puede decir lo de la inercia. Bueno, lo de la inercia, que esto tampoco te lo han comentado estos fanáticos, simplemente se puede hacer. O sea, hay tecnología para ello. Lo único es que Red Eléctrica no lo permite. Red Eléctrica no permite que se utilicen con baterías, ni con conversadores síncronos, ni nada de eso. O sea, no se permite los compresores, no se permite nada que garantice la inercia en el sistema. Igualmente, aunque no sea fotovoltaica, la hidráulica sí que da inercia. O, por ejemplo, la termosolar concentrada sí que da inercia. Pero simplemente, pues esas no se potencian y ya está. Esto no nos dicen que la energía renovable sigue bajo una ley de hace 20 años, cuando se decía que la energía renovable tenía que acompañar al resto de producción. Pero eso no lo dicen. Entonces, hombre, si tú quieres plantear un escenario de hipotético rigor, que mínimo que comentes que si una cosa te la están prohibiendo por ley es la extracción de uranio, que también digas que por ley o por la forma de operar de red eléctrica no está permitiendo que la fotovoltaica tenga inercia. Simplemente por mantener un escenario de rigor. Y que tú digas, es que lo que yo estoy intentando venderte, humo, me lo están prohibiendo por ley, pero... y no comentar lo otro, pues eso no es rigor, eso es dogmatismo. ¿De acuerdo? Y ya está, es que realmente es que no hay más. Es que fijaos que es sencillo desmontar a todas estas personas. Te utilizan un informe, pero te dan información parcial. ¿Cuántas personas te van a decir que, oye, sí, es verdad que está prohibido, sí, pero es que igualmente no sale rentable? Puesto que esa extracción de uranio no sale rentable, tendríamos que irnos a otros países y extraer en esos otros países. Y ojo, que la energía nuclear puede tener su función y podría tener su función, pero bajo otro escenario, bajo otras contradicciones internas a las que nos enfrentemos. Pero no nos están hablando de esos escenarios. Entonces, en un escenario como es la Unión Europea, que se está intentando ir hacia una mayor interconexión de todos los países, una cosa que España tiene un problema, puesto que prácticamente es una isla, su única forma de conexión es conectarse por abajo a África, pero con Europa no tiene casi más remedio que conectarse con Francia, y Francia no quiere fomentar esa interconexión. Pues entonces, pues sí que estaríamos un poquito limitados. De hecho, podríamos utilizar este punto diciendo, oye, pues si no hay interconexiones, pues podríamos utilizar... Y ahí se podría entender que utilicen eso, diciendo, hombre, es que de una manera tendremos que establecer cierta estabilidad, ya que Red Eléctrica no quiere hacer esto, hombre, pues podríamos hacer esto hasta que se esté implementando otras cosas, o que Red Eléctrica cambie su modo de operar, o cambie su tal. Pero es que el escenario de la Unión Europea es ir hacia una mayor interconexión, por lo tanto... Aquí casi que pierde casi todo su papel, en este caso la energía nuclear, pero pierde su papel por el escenario que es, por el escenario de que se va a una mayor interconexión, puesto que mayor interconexión son más generadores que puedas tener, a mayor generadores mayor estabilidad de la frecuencia, simplemente. Y esto es tener un escenario de rigor, intentar explicarlo de forma rigurosa, no coger intentar venderte un producto, que lógicamente lo están haciendo, pero son vendedores, no son científicos.
son vendedores, son validadores de mercancía. Pero no son científicos. No, ni muchísimo menos. Además que toda esta gente tiene fetichismo con la energía nuclear, puesto que parece que como consideran que es una forma de producción altamente científica, puesto que es súper compleja, dicen, hombre, pues tenemos que hacerlo porque es súper científico esto, ¿no? Lo típico de que si una persona con bata blanca le vendiese una mierda en una lata, pues dirían, hombre, si ha salido una persona que lleva una bata de científico, pues tendremos que consumirlo todo en masa. No cabría ni la menor duda, ¿eh? No tengamos ni la menor duda. ¿Y la energía nuclear puede tener su utilidad? Sí, bajo unos determinados escenarios, pero no están hablando de esos escenarios. Entonces, ahí perdería su sentido. Ojo, vamos a hablar de que podríamos llegar a utilizar energía nuclear según qué escenario. Pero eso lo hablaremos en otros vídeos. Aquí de momento hemos empezado por la nuclear, puesto que es un poco... Ya no la quitamos de en medio y después utilizaremos el resto de tecnologías para explicar cómo funcionarían o cómo están funcionando ahora y cómo podrían llegar a funcionar, puesto que sí es cierto, la fotovoltaica está limitada. Es cierto. Pero es que es por una decisión política, no técnica. Y hablaremos también del resto de tecnología para que entendamos un poquito, al menos, el escenario más básico en el que nos encontramos y cuáles podrían llegar a ser los cambios. Entonces iremos armando ese puzzle de manera dialéctica y llegaremos, tras este análisis de las contradicciones, llegaremos a una síntesis de determinaciones dialécticas. Pero para eso tenemos que ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Y dicho esto, ya está. Tampoco lo voy a alargar más si no hay necesidad. Es muy fácil de montarlo. De hecho, simplemente utilizando el mismo informe que utilizan, ya lo desmonta. Porque, de nuevo, no son científicos, son validadores de las mercancías. Chao.